Buenas noches, bienvenidos al último programa de este año de Cosechas y Negocios. Estamos festejando la Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Martín, muy bien. Bueno, feliz Navidad para todos. Absolutamente. Con los mejores deseos. Con los mejores deseos. Que Papá para el año próximo. Que Papá Noel venga con un montón de regalos y virtudes. Exacto. Esa es la idea. Bueno, el programa de hoy vamos a tener dos entrevistados. El primero es Ramiro Castinegri. Ramiro es economista. Después vamos a hablar con Claudio Molina. Claudio conoce mucho de biocombustibles. Creo que es la persona que más conoce de biocombustibles en el país. Y bueno, este fue un año bastante movido para la actividad. Pero bueno, arrancamos con Ramiro. Por ser economista, inevitablemente le tenemos que preguntar cómo ves la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la economía el año que viene, si tenemos suerte, se estanca, ¿no? Es difícil el año que viene. En un escenario positivo. En un escenario positivo, si tenemos suerte, se estanca. El año que viene... Esa es la mejor perspectiva, estar estancados. Sí. Okay. Mira, el año que viene tiene los factores externos y los internos que juegan en contra. En los externos ya sabemos que Estados Unidos este año amagó por subir las tasas de interés en rigor de retirar parte del estímulo monetario que tiene como consecuencia un alza en la tasa de interés. El año que viene, 2014, es posible que sí empiece a retirar los estímulos monetarios y lo que antes había amagado ahora lo concrete y por lo tanto empiece a en lo que podríamos decir Estados Unidos prende la aspiradora, ¿no? La aspiradora y todos los dólares que circundan en el resto del mundo vuelven a Estados Unidos buscando su tasa. El mayor atractivo de los activos financieros americanos puede llevar a un alza del dólar a nivel mundial y al mismo tiempo una baja del precio de los commodities. Al mismo tiempo ya lo estamos viendo los efectos en Brasil. Brasil este año solo amagó y en Brasil ya arrancó una salida de capitales que le deterioró el ritmo de crecimiento a punto tal que el propio ministro de Economía dijo que esto fue una mini crisis, ¿no? Entonces el escenario externo no ayuda, tampoco es un huracán de frente, pero sí durante toda una década empujó, era viento de cola para los emergentes y ahora empieza a ser una brisa de verano, pero de frente. Es agradable, nada que asuste, pero sí es de frente, es decir, la soja antes la veíamos peleando cómo subía, discutíamos la soja en torno entre $500, $600, ¿no? Fue por 600 por la particularidad de la sequía en Latinoamérica y en Estados Unidos al mismo tiempo. Pero bueno, ya estamos discutiendo si la soja se mantiene en $500, no hay expectativa de que suba ante el escenario que marcábamos. Y en lo que es cosecha, Argentina en particular, por suerte no estamos hablando según los entendidos, no hay expectativas de una sequía, así que eso es una muy buena noticia, pero tampoco hay un rebote en el nivel de cosecha. Por lo tanto, aún si sube algo la cosecha, también tenemos que esperar que baje algo los precios. La combinación hace que este año todo lo que fue la agroindustria exportó 30.000 millones de dólares. Si tenemos suerte, el año que viene también exportan 30.000 millones de dólares en este contexto, ¿no? Exportarle a Brasil va a ser mucho más difícil. Las expectativas de crecimiento de Brasil son 2,50 y corrigiéndose a la baja ante el contexto internacional que estábamos hablando. Entonces, el contexto internacional deja de empujar la economía. Ya te digo, es un viento de frente, es agradable, nada para asustarse, porque estamos hablando de una soja todavía cerca de los $500, no estamos hablando de algo que asuste, pero bueno, sí que lo mejor del ciclo que acabamos de ver, de que siempre ayuda el contexto internacional, quizás empieza a quedar atrás. Y en lo que es los conflictos internos en la economía argentina, bueno, ya los estamos viviendo día a día, ¿no? La inflación en torno al 25-30%, empujado por el notable deterioro de las finanzas públicas que directamente se monetiza, ¿no? Es decir, Argentina nuevamente volvió a emitir para cubrir su déficit y de proporciones importantes. Estamos hablando que emite para cubrir su déficit de 3 puntos del PBI y al mismo tiempo le pide dólares para cubrir sus pagos en dólares de 1 punto del PBI. Es decir, el Banco Central financia directamente al Tesoro por 4 puntos del PBI, ¿no?
Es decir, la magnitud hace de que sea difícil controlar los agregados monetarios en ese contexto. Ahora, vos te referís a un crecimiento estancado para 2014. ¿Eso te da tu sensación de que el 2013 tuvo algo de crecimiento? Sí, el 2013 tuvo crecimiento. ¿En cuánto lo estás? En torno al 3%. En torno al 3%. En torno al 3%. Primero el rebote de la cosecha fue una realidad. Estamos hablando de por lo menos 17% cuando llegó a los 105 millones de toneladas, que es un récord. Después tenés la producción automotriz, que pese a que en el último año, los últimos meses ya empezó a caer con fuerza, igualmente termina con un aumento en la producción en torno al 8%. Tenés la industria de la construcción, que también mostró récord en el nivel de producción. También es como es un sector donde primero ya se le devaluó a ellos en el sentido del que tiene dólares ahorrados, invertir en ladrillo fue una buena opción porque todavía no se devaluó el dólar, el paralelo, pero no los precios están acompañando más el oficial. Entonces esa diferencia hace que se aproveche y inviertan en esos dólares que rinden más. Y al mismo tiempo son los pesos que te sobran, que no los podés llevar al dólar. Mucha gente fue y invirtió en ladrillo. Todos esos efectos, que es decir, antes iban al dólar y ahora van directo al ladrillo como buscando resguardo de valor, generó un rebote importante de la construcción. Es decir, después, bueno, el sistema financiero también rebotó con fuerza. Estamos hablando de crédito y los descréditos arriba del 35% interanual, lo cual es un número importante. Es decir, hubo un rebote del nivel de actividad en torno al 3%. No te puedo asegurar si fue 2,5 o 3,5, no tengo, pero sí. Ramiro, ¿cómo crees que el gobierno puede llegar a resolver problemas que hoy están complicando la actividad económica, como la inflación, la caída de reservas? ¿Crees que el gobierno, este gobierno puede corregirlos, va a poner parches o estos problemas los va a tratar de patear para adelante? Poder puede, no sé si o sea, las medidas a tomar son un programa económico que contemple a ver, para mí el escenario base es que la situación energética se llevó puesto el modelo. ¿Qué te quiero decir con esto? Por tapar el déficit energético y que no se enteren los argentinos, empezó a subsidiar todas las tarifas como para que no llegue a los hogares el nuevo cuadro energético de Argentina, ¿no? Si uno mira el precio de la energía, pareciera que está todo bien, y la realidad no es esa, sino que el gobierno ya importa casi 10.000 millones de dólares para después volcarlo en el mercado local, y todo a costa de lo que antes era el superávit, que fue tan grande la magnitud de que importa que ya se transformó en déficit. Entonces le insume tantos pesos que los monetiza que les genera la inflación. Entonces por eso te digo que la situación energética se llevó puesto el modelo, que la inflación se comió el tipo de cambio competitivo y que al no tener más tipo de cambio competitivo se comió todo el saldo comercial. Entonces, pero ahora quizás haya una recuperación de ese tipo de cambio competitivo. Digo, la devaluación del 2013 fue la mayor devaluación de mucho tiempo. Sí. Digo, del dólar oficial. Claro. Pareciera ahí que hay margen para que el gobierno mejore un poco el tipo de cambio. No sé cómo los veo. Sí, lo que estamos viendo es que el tipo de cambio se dejó de atrasar, ¿no? Es decir, hasta hace poco veíamos que todo sube menos el dólar y las tarifas, ¿no? Después, 2013 vimos que todo sube, incluso el dólar. Lo más probable es que el 2014, digamos, todo sube, incluso el dólar, incluso las tarifas. Es decir, encuentra un piso porque el nivel de atraso cambiario hay que financiarlo. Y si no pones las reservas, tenés que hacer como la convertibilidad y tomar deuda. Lo cual no es un buen consejo, recordando a la crisis que llegamos, por intentar sostener lo insostenible, ¿no? Es decir, podés tomar deuda para suavizar el ciclo económico. Ahora, si tomás deuda para forzar una situación y financiar lo infinanciable, te transformás hasta que la montaña de dólares de deuda nuevamente no toque un monte importante, donde bueno, ya el mercado te dice no te presto más y entras en default. Estamos lejos de todos esos escenarios, ¿no? Es decir, de hecho este gobierno es el que más desendeudó la economía argentina. Pero bueno, los movimientos que apenas el nuevo gabinete... El que más desendeudó en el frente externo. ¿Cómo? El que más desendeudó a la Argentina en el frente externo. Mira, el sector público en su conjunto, yo miro, ¿no? Es decir, ¿cuánto le debe el sector público en su conjunto al sector privado? ¿Pero cuánto le debe al sector público en su conjunto al sector público? Pero es como que yo me debo
a mí mismo. Es decir, De todas formas es medio... sí, es decir, es lo peligroso. es peligroso si querés, pero el que te lleva puesto o el que te condiciona, evidentemente, es lo que vos le ves a terceros, ¿no? Lo que vos te ves a vos mismo. Es decir, Argentina no va a entrar en default porque le debe al Banco Central, sí va a entrar en default si le debe a acreedores privados. De hecho, todavía estamos peleando la deuda Seguro. del 2001 que tomamos durante todos los 90 para sostener ese atraso cambiario. Es decir, está desendeudada, le debe menos al sector externo y eso es una carta, quizás la más importante que tiene la Argentina para el 2014 es el bajo nivel de endeudamiento que vos calculás que con 5.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares, pagás todos los intereses y capital, todos los vencimientos del año que viene, cuando en el 2001 necesitabas 20.000 millones de dólares. Es decir, lo que necesitabas en el 2001, hoy necesitas un cuarto y con una economía por lo menos mucho más grande. antes eran 300.000 millones de dólares la economía y hoy tenés aún al paralelo tenés en 450.000 millones de dólares. Es decir, la economía creció y encima debes menos. Es decir, hay un nivel de desendeudamiento que eso no quita de todo lo interno, pero el nivel de desendeudamiento está. Así que para mí es la principal carta que permite pensar el 2014 sin tener esa presión que siempre condiciona a la Argentina, ¿no? Es decir, hay oportunidades, por eso no te digo, por eso te digo estancamiento y no recesión o crisis también se está lejos. Pero crecimiento, ¿no ves ninguna chance de que haya crecimiento de la economía? Mira, por las cartas que están jugando, a mí me llama la atención que se están preocupando mucho por conseguir financiamiento externo, ¿no? Hablan de solucionar rápido lo del CIADI, solucionar rápido lo del banco, que está todo perfecto, ¿no? Es decir, es parte de la agenda. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿No? Es decir, solucionar el CIADI, el Banco Mundial, el Club de París, los holdout, YPF, ¿no? Todo en lo que no se hizo en una década, en 6 meses fueron todos esos avances que bienvenidos sean. Se suma el acuerdo con el FMI para anunciar un nuevo IPC. Es decir, se está reorganizando la macro, pero no sé si es que para tomar deuda y financiar las inversiones que necesita YPF o tomar deuda para financiar el consumo de la economía argentina y para que no caiga... ¿no? La economía argentina hoy gasta 10.000 millones de dólares en lo que es turismo. Es decir, ¿para qué vamos a tomar la deuda? ¿Para financiar los viajes a Miami o para financiar lo que necesita YPF? Porque la segunda carta que tiene Argentina para el año que viene es justamente esa, es YPF. De hecho, YPF es lo que va a explicar el crecimiento de la próxima década, para que tengamos idea de lo que vale vaca muerta para los argentinos, ¿no? Así que bienvenidos sean todas las resoluciones del frente externo, ojalá sea para financiar YPF, ¿no? Igualmente financiar YPF, los resultados no se van a ver en el corto plazo. Todas esas maquinarias que hay que traer que no se producen en Argentina para poder extraer este petróleo no convencional, se necesita una inversión muy importante y que no se ve el rédito en el corto plazo. ¿No? No es el ciclo de la cosecha de soja que en 6 meses... Esto estamos hablando de un ciclo de 5 años, 3 años si querés, en el mejor de los casos, y hablando con ingenieros de que saben. Pero bueno, por eso te digo, las distorsiones son importantes y me pregunto para qué se apuran en conseguir financiamiento. Y la otra pregunta es... ¿por qué insistieron nuevamente con el acuerdo de precios si ya sabemos que no funciona? Es decir, eso también llama la atención. Se renueva el equipo económico, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Lo cual, y después, bueno, lo que sí ayudaría, si yo te digo que los subsidios dieron vuelta la situación fiscal y encima es lo que, por intentar tapar la inflación, la verdad que generas más inflación, porque le estás emitiendo en la economía cerca de 90.000 millones de pesos para intentar sostener las tarifas, ¿no? Evidentemente no funcionó, así que si uno reduce la monetización de la economía, que hoy es el único factor porque crecen los agregados monetarios en la economía, puede ayudar a empezar a contener los agregados monetarios y por lo tanto la inflación, que por lo menos acá la inercia es difícil pelearla, pero sí le dejas de tirar nafta a la situación, a una situación complicada. Claro. Ramiro, muchas gracias, que tengas una feliz Navidad y bueno, probablemente te entrevistaremos el año que viene. Bueno, gracias. Gracias, Ramiro. Vamos a un corte.
Ahora vas a disfrutar de la música de la protección continua en tus cultivos. Llegó Orquesta Ultra, el primer fungicida con Semium, la revolucionaria molécula de BASF, BASF, de Chemical Company. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Cuando elijo una super soja nidera, además de elegirla por ser una gran soja, por tener el programa de investigación, desarrollo genético y calidad más importante del país. Por su extensa red de multiplicadores y porque incorpora tecnologías como el tratamiento profesional de semillas. La elijo porque todas las campañas me dan el rendimiento que espero. Por mi compromiso, confianza y constancia. Soy tu soja, Super Soja. Nidera Semillas, genética de avanzada. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Claudio Molina, director de la Asociación Argentina de Biocombustibles. Claudio, gracias por estar con nosotros. No, Cristian, es un gusto muy grande poder compartir con ustedes unos minutos de programa. Bueno, Claudio, la industria de los biocombustibles vivió un año bastante malo, digámoslo concretamente, ¿no? Por las restricciones de la Unión Europea, por el aumento de las retenciones impuestas por el gobierno argentino. Últimamente, bueno, una decisión que pareció revertir este panorama con permitir un aumento en el porcentaje de corte de biodiesel con gasoil. ¿Crees que esto puede empezar a cambiar la situación o tiene que haber algo más? No, Cristian, hace ya el año pasado, la mitad del año pasado también fue muy difícil. La industria tenía proyectos de construcción de nuevas plantas, me refiero a la industria de biodiesel, porque la realidad en etanol es para hablarla por separado, es otra realidad. La industria de biodiesel estaba construyendo plantas, le agarra el problema grave de Europa, el problema del cambio de reglas de juego en Argentina, se generó un cóctel explosivo. El problema todavía se mantiene, es decir, la señal política del gobierno de principios de diciembre de aumentar el corte en el mercado interno de gasoil con biodiesel al 10% es muy positiva. Sin embargo, el problema es muy importante. Estamos hablando de una industria que puede procesar alrededor del 40% de la capacidad teórica de producción de aceites de la Argentina. Esto es, tiene una capacidad instalada de producción de biodiesel de alrededor de 4.400.000 toneladas y el impacto que tiene la medida anunciada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, a principios de diciembre es de en torno de unas 450.000 toneladas, tanto en el aumento del corte general del 10% como el comenzar a usar de manera continua biodiesel en la generación eléctrica. Pero, o sea, no alcanza todo lo que se estaba exportando a Europa, ¿no? No, porque lo que ocurrió este año es con la aplicación de las medidas antidumping muy injustas por parte de la Unión Europea, se aceleró algún negocio de parte de los europeos para comprar biodiesel conociendo que se venía la imposición definitiva de aranceles y además que se quita la preferencia arancelaria que tenía el biodiesel en Europa, el biodiesel argentino. El sistema general de preferencias, un 6,5%, no paga arancel, esto cae a fin de diciembre, se juntan los dos problemas. Un arancel extraordinario por antidumping más la caída del beneficio del 6,5%.
Europa compraba alrededor del 90% de las exportaciones argentinas de biodiesel, un mercado muy difícil de sustituir en el corto plazo. Por lo tanto, una medida muy positiva de aumentar el corte al 10% y empezar a usar en forma permanente en generación eléctrica está trayendo una utilización adicional de un 10% de la capacidad instalada. El problema se mantiene, ya que se viene operando alrededor del 40% de la capacidad instalada. Ahora, hace unos años, no te hablo hace muchos, 2 o 3 años, estaba la sensación de que la industria del biodiesel era de biocombustible, una industria que solo podía conocer el crecimiento y que iba a crecer en forma exponencial. Sí. La sensación, quisiera preguntarte un poco los números, porque la sensación es que la industria en 2012, el conjunto de sus facturaciones, sus exportaciones, no fue muy diferente al de 2013, o corregime. Primero tenés muy bien claro los tiempos. El 2011 fue el mejor año de la industria. En ese año la producción superó los 2.400.000 toneladas, las exportaciones fueron del orden de 1.600.000 toneladas, el resto fue el mercado interno. Perdóname, ¿eso en plata cuánto es? Bueno, en ese momento calculá que las exportaciones superaron los 2.000 millones de dólares y la producción unas 800.000 toneladas. En forma rápida, una cuenta a $1.000 de tonelada va a 800 millones, con lo cual... Eso en 2011. En el 2011. En el 2012 hubo una caída de precios, una caída de producción de en torno, por lo menos, a un 15%, y la facturación va a caer más de un 20%. Hubo muchas exportaciones de último momento, atento que se veía venir por parte de los europeos estas medidas antidumping, aceleraron las compras. Y bueno, el tema es ver diciembre. Las exportaciones de diciembre se han derrumbado. Pero ¿en cuánto te parece que cierran las exportaciones de...? Digo, te lo pregunto porque estamos todo el tiempo hablando de la pérdida de reservas. La pérdida de reservas. Sí. Correcto. Un gobierno o una economía donde hay pérdida de reservas, uno tendería a creer que tiene que fomentar su capacidad de generar dólares y exportaciones. Te quiero preguntar precisamente, vos diste un número, mejor año 2.000 millones. ¿Y este año? Bueno, la producción, si la ubicamos en poco más de, vamos a poner un número, porque todavía hay que cerrar las estadísticas siempre bien atrasadas, pero vamos a suponer 2.100.000 toneladas de producción, podrán ser unos 2.000 millones de valor de la producción. Las exportaciones, que serán del orden del 1.200.000 toneladas, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de dólares, y el mercado interno aumentó, son 800.000 toneladas que pueden ser unos 800 millones de dólares. Pero en 2 años las exportaciones se cayeron 50%. Las exportaciones cayeron de 1.600.000 toneladas a 1.200.000 toneladas, o sea, cayeron 400.000, el 25%, y además cayeron en valor. Claro. Se juntan las dos cosas. Porque hubo... además también ventas hacia mercados que no pagaban tanto, ¿no? Y sí, la industria tuvo que diversificar, entró a Estados Unidos, no grandes cantidades, pero al no tener el registro de la EPA, que se está aprobando en estos últimos días, el productor argentino que exporta a Estados Unidos tiene que exportar a bajo precio para poder entrar. Atento que en Estados Unidos, si no tenés la inscripción de EPA, no podés generar los RIN, que son unos certificados de clearing que se cotizan en mercado secundario y que ayudan a mejorar la rentabilidad, con lo cual vendés a bajo precio. El aceite de soja se derrumbó durante el año. El descuento que tuvo el aceite de soja con relación al mercado de Chicago fue de los más altos conocidos, y todo esto arrastró los precios del complejo de soja, porque hoy tenemos valores que por ahí son buenos, no tan buenos como antes, pero habría que preguntarse cuánto pudieron ser si no estaba el problema en la industria del biodiesel. Claro, o sea que la crisis del biodiesel impacta sobre el precio que recibe el productor. Sin lugar a dudas, Cristian, afecta todo el complejo soja. O sea, ya no solo el aceite, sino esto lleva a un descuento sobre el precio de la harina, y esto también hay que verlo desde el punto de vista que es una oportunidad en el sentido que Argentina cada vez importa más gasoil y se consolida el precio del biodiesel por debajo del precio del gasoil importado, con lo cual no tiene demasiado sentido importar tanto gasoil habiendo capacidad ociosa de industria del biodiesel, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay alguna otra industria que haya cambiado tanto las regulaciones por parte del gobierno? O lo que pasó en 2013 con biocombustibles es, si se lo tratás de contar a un extranjero, me imagino que debe ser... Es muy difícil. ¿Las regulaciones este año cuántas veces cambiaron? Y yo te diría, si me permitís, desde julio del año pasado hasta ahora ha habido cambios en el mes de agosto,
cuando se crea la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo. Recordemos que ahí bajan el precio de venta del biodiesel en el mercado interno a las petroleras 1.000 pesos la tonelada, cierran todas las pymes. En septiembre se vuelve a cambiar la regla de juego y se establece un régimen de retenciones móviles, que en la práctica implicaba publicar por parte de la Secretaría de Energía, luego del análisis que hace la unidad ejecutiva, los precios cada 15 días. Esa regla no se cumple. En noviembre se segmentan los precios en función de la capacidad de las plantas de biodiesel a fin de noviembre. Y después se van cambiando las retenciones, se suben las retenciones cuando se exporta menos. Muchas veces no tiene sentido. Esto hay que verlo desde el punto de vista también político. Funcionaba todo bien hasta julio del año pasado. El Ministerio de Planificación Federal, desde el punto de vista técnico, había hecho un muy buen trabajo con apoyo del Ministerio de Agricultura. Vino Economía con un criterio fiscalista muy de corto plazo y esto también vinculado a la nacionalización del paquete mayoritario de YPF. Se busca maximizar la rentabilidad de YPF y esto también perjudica a la industria de biocombustibles, no solo a biodiesel, sino a bioetanol también. Claudio, vos antes decías que el caso de etanol es distinto en cuanto a planes de producción, proyectos de inversión. Sí. Contanos. Bueno, históricamente el etanol en Argentina provenía de la producción de los ingenios azucareros. Un producto que se obtenía de la melaza, un subproducto de la molienda de caña de azúcar. El jugo mayormente se destina a la producción de azúcar y la melaza a la producción de bioetanol. Hoy en los ingenios azucareros ya empieza a convivir el sistema de producción de azúcar y alcohol. No solo se produce alcohol de melaza, sino también con algo de jugo. De esta manera se empiezan a aprovechar los históricos excedentes que muestra la industria azucarera, pero además se empezaron a construirse grandes plantas o destilerías de etanol de maíz o de sorgo granífero. También se puede aprovechar trigo. En general todos los cereales pueden ser transformados en alcohol. Alrededor de un 60-70% de la producción de bioetanol en Argentina proviene de la caña y el 30-40% del alcohol de maíz. A principios del 2014 van a entrar en funcionamiento 2 destilerías más, con los cuales suman 5 la destilería de alcohol de maíz. Esta industria no tiene posibilidades de competir en el mercado internacional, atento a los grandes aranceles de importación que hay en Europa para el bioetanol y en Estados Unidos, que abrió el mercado recientemente. Hay un complejo muy competitivo con plantas de enorme capacidad que son, digamos, en términos de escala mucho más grandes que la Argentina. Entonces es muy difícil competir en el mercado internacional. La producción se destina mayormente al mercado local. Bien. Ha habido resistencias para aumentar el corte que se estará instalando en los próximos meses a un 10%. Y esa es la realidad. El tema es que no nos cambien las reglas de jugo en etanol. Ojalá. Ahora, ¿no? Claudio, muchas gracias por tu presencia. Feliz Navidad para todos y bueno, que arranque bien el año también. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Chao.